un tema que es, bueno, fascinante y a la vez un poco peligroso, como una experiencia personal, por muy intensa que sea, puede acabar convirtiéndose en un ídolo, en una verdad absoluta que en lugar de ayudarnos a avanzar, nos deja completamente paralizados. Este es el plan que vamos a seguir. Arrancaremos viendo cómo fabricamos estos ídolos de la experiencia. Luego nos vamos a detener en el caso de Carl Jung para ver un patrón que ya veréis se repite una y otra vez. Lo conectaremos con algo muy de hoy en día y al final exploraremos la alternativa, el camino del crecimiento y de la responsabilidad personal. Muy bien, pues empecemos por el principio. Hay una pregunta que es la base de toda esta reflexión que vamos a hacer juntos. Aquí está el meollo del asunto. Nos preguntamos, ¿en qué momento exacto la historia de una persona se transforma en un manual de instrucciones para todos los demás? Es una línea muy fina y la verdad es que la cruzamos mucho más de lo que pensamos. Para que veamos cómo funciona esto en el mundo real, vamos a fijarnos en un caso súper conocido, el de una figura tan influyente como lo es Carl Jung. Fijaos aquí, lo vemos clarísimo. La crisis personal de Jung, todo ese viaje a lo más profundo de su propia mente, acabó siendo la base para un sistema de arquetipos que hoy, que casi veneramos en todo el mundo. En el fondo, su dolor se convirtió en una teoría para todos. Claro, y esto nos lleva a una pregunta un poco incómoda, pero necesaria. ¿A quién admiramos de verdad? ¿Al hombre que sufrió y exploró? ¿O al mito idealizado que hemos levantado sobre los cimientos de su sufrimiento? Y es que aquí está lo importante, su proceso, que estaba súper ligado a su cultura, a su momento histórico, de repente se saca de ahí y se nos presenta como si fuera una verdad universal. Un camino que, se supone, todos tenemos que seguir. Y el ejemplo más bestia de esto lo vemos aquí, su diario personal, un diario, tratado por algunos como si fuera una Biblia. El resultado, pues idolatría pura y dura, y eso al final nos lleva a sentirnos pues alienados, como si para ser válidos tuviéramos que ser una copia de otros en vez de vivir nuestra propia historia. Vale, pero lo realmente potente de analizar el caso de Jung es que nos deja ver un patrón, una especie de mapa que seguimos una y otra vez cuando nos encontramos con estas historias personales tan intensas. Y es que es el mapa. Mirad, todo arranca con una experiencia, un rasgo muy intenso. Luego, ¿qué hacemos? Lo universalizamos, lo convertimos en una regla para todos. De ahí a la idolatría hay un paso. Y una vez ahí empezamos a poner la responsabilidad fuera, ¿no? La respuesta la tiene el no yo. Y claro, el último paso es la alienación, desconectarnos de nosotros mismos. Venga, y para que veamos que esto no es solo cosa del pasado, vamos a llevar este mismo patrón a un concepto que está muy de moda, el de la alta sensibilidad. Y es que en la etiqueta de persona altamente sensible, que ojo, puede ser súper útil para entenderse, a veces se nos convierte en un escudo, en una justificación perfecta para no enfrentarnos al reto de crecer. Y ojo, cuidado aquí, porque un rasgo puede acabar secuestrando nuestra identidad y limitándonos un montón. Aquí se ve la diferencia de una forma brutal. Por un lado, podemos usar la sensibilidad como una herramienta, algo que nos ayuda a movernos por el mundo, a aprender, a evolucionar. Y por otro, como un muro, algo que nos frena en seco y que usamos para justificar por qué no avanzamos. Vale, entonces, si el problema es que creamos ídolos y levantamos muros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay otro camino que podamos tomar? Pues la clave, nos parece, está en recordar esto. La psicología no es un museo donde vamos a ver emociones congeladas y reliquias sagradas de otros. No, es más bien una caja de herramientas, algo vivo, algo que se mueve y que nos sirve para nuestro propio camino. Claro, y este camino activo nos pide varias cosas. Nos pide que seamos críticos con la información, que no nos la traguemos sin más, que aprendamos a gestionar lo nuestro, nuestras emociones, y sobre todo, que asumamos la responsabilidad de coger nuestro sufrimiento y convertirlo en aprendizaje. Nosotros mismos. Y es que además la ciencia más actual, como la neurociencia, va por este camino. Nos recuerda que nuestra mente funciona de formas que podemos verificar, que no se basa en seguir las historias aisladas de otros, por muy inspiradoras que sean. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la reflexión final, que para nosotros es la más importante. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto en nuestra vida? La conclusión es, es muy potente. Cualquier divinización de lo personal es un atajo hacia la inmovilidad, la alienación y la ilusión de autoridad. O sea, que convertir una experiencia en algo sagrado antes de convertir nuestra propia historia en un dogma, en un mito o en un privilegio, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo la vamos a usar para crecer de verdad? Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional. Radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.